Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la pintura rupestre, ¿sí? O sea, las representaciones que se corresponden con las producciones de estos hombres que fueron dejando generalmente en aleros o en cuevas, en donde se fueron resguardando durante todo este periodo, sobre todo en la zona patagónica entre el Holoceno medio y el Holoceno tardío, ¿sí? No son todas las representaciones iguales porque por supuesto tienen que ver con, como mencionaba, con la producción de la tecnología de la cestería. Tiene que ver con el grado de evolución y complejización en que fueron alcanzando estos hombres, tanto a nivel individual como en su comportamiento grupal. Eh, ¿Cómo se fue haciendo estas clasificaciones del arte rupestre? Aquí yo les estoy mostrando algunos ejemplos, ¿sí? De ellos. La clasificación, uno de los primeros que hizo esto con respecto a Patagonia fue un arqueólogo austríaco, ¿sí? De apellido Menghin, y después esta clasificación fue mejorada por otro arqueólogo eh, ya fallecido, ¿sí? Llamado Carlos Gradín, que inclusive amplió, tomó como base lo que había hecho Menghin y amplió y mejoró, ¿sí? Esa clasificación. Vamos a guiarnos con ese tipo de clasificación, ¿sí? Para poder saber de qué trata cada una de estas pinturas y qué se quiere representar. Los primeros, ¿sí? O sea, tenemos estas que estamos viendo, que es lo que llamamos las más figurativas, ¿sí? O también Menghin la llamó de negativos. ¿Por qué? Porque podemos ver, por ejemplo, en el caso de las manos, que se cree que la técnica fue utilizada colocando la mano sobre la piedra y la misma persona u otra soplando a través de algún tipo de pajilla, puede ser que podía ser algún mismo vegetal, ¿sí? O algún hueso muy delgado de algún ave, que utilizaran para generar ese efecto, ¿sí? Sobre la piedra. Y después también está acompañada de figuras de animales que están en composición, en escenas. Por eso es que la segunda clasificación es la que conocemos como de escenas, ¿sí? Donde podemos ver a estos animales que generalmente deducimos que son guanacos, pueden ser o puede que no, ¿sí? Pero pueden ser escenas de caza de esos guanacos, ¿sí? Como podemos ver ahí a la derecha, en donde se puede encontrar un hombre solo u hombres en grupo. Los colores que generalmente se utilizaban, la cromática de esta primera representación rupestre, abundan el rojo y el ocre, ¿sí? Y en menor medida el negro. Estas son de las representaciones que más encontramos en Patagonia, sobre todo en la zona centro eh, de nuestro territorio, más que nada en provincia de Chubut, no solamente, porque también tenemos en Cueva de las Manos. Eh, Son las que más han abundado, representadas, como mencionaba, o en cuevas o en aleros, ¿sí? Que servían como refugio. Las representaciones son o de manos o de camélidos, ¿sí? Ya sea en grupo o solitario. Ahora bien, en el segundo grupo, ¿sí? De la clasificación de estas pinturas rupestres son las que mencionaba, las llamamos de escenas, ¿sí? O Gradín, Menghin primero y Gradín también las mencionaron como de escenas. Acá generalmente van a predominar, o sea, predominar, van a haber más, ¿sí? Grupos de caza, ¿sí? Pequeñas figuras humanas, como las que vemos a la izquierda, ¿sí? También pueden llegar a ver en hileras mostrados los grupos de camélidos, como si fuese una manada a la que están siguiendo. O sea, van a estar tanto mostrados en forma como si estuvieran caminando o como si estuvieran corriendo, ¿no? En el momento de la caza.
Son también de este estilo de dibujo, son de los que abundan en la región patagónica y también en Cueva de las Manos. Acá podemos ver otras pinturas, ¿sí? En donde se pueden observar el sistema de negativos, ¿sí? Las líneas, arriba se puede observar una figura de un guanaco. Podemos ver en menor medida los colores blancos y amarillo, no eran muy comunes para las pinturas de esta etapa. Abundaban más, como mencioné, el rojo, el ocre, el negro, pero en menor medida. El blanco y el verde eran muy escasos, ¿sí? Estas son de las pinturas que podemos ver a la izquierda, ¿sí? Un grupo de camélidos. Podemos inferir que podrían llegar a ser hembras preñadas, pero no lo sabemos con seguridad, ¿no? O sea, por el abultado vientre que tenían. Pero ahí se pueden observar tanto, digamos, de pie, como si fuera una manada caminando, o también se los representaba corriendo, eh, en el, simbolizando el momento de la caza. Bien, otro conjunto de pinturas. Esta etapa Mengín la denominó de pisadas, ¿sí? En donde empieza a mostrarse la técnica del grabado. El grabado, ¿por qué? Y la denominó así, porque aparecen representaciones de pisadas de puma o de guanaco o de ñandú, como si estuvieran grabadas, ¿sí? En la piedra, algunas con relieve y otras hundidas, ¿sí? En ella. En el caso aquí podemos ver principalmente en el caso de líneas, ¿sí? Más que de pisadas, la figura que está debajo a la izquierda. Este es el periodo en donde también empiezan ya a observarse algunos dibujos geométricos. Pisadas también las podemos ver representadas a través de la pintura, como vemos arriba a la derecha, ¿sí? Puede llegar a ser la pata de un ñandú, ¿sí? O de algún otro animal un poco más pequeño. Empezamos a observar ya la representación geométrica, líneas en zigzag, líneas en paralelo, que ya dan muestra, ¿no? de un proceso más avanzado, cuando aparece más la geometría, ¿sí? O los dibujos simbólicos en estas representaciones rupestres. Ahí hablamos de un grado mayor de complejidad de la producción, tanto del grupo de estos hombres como a nivel individual. Un mayor grado de elaboración, ¿sí? Acá podemos observar algunos ejemplos, ¿sí? De huellas o de pisadas, como les mencionaba, arriba a la derecha, ¿sí? Se pueden ver grabados que pueden llegar a ser o de ñandú, ¿sí? O de puma, o después debajo también vemos muchos más grabados en donde abunda más la representación geométrica, las figuras de laberintos, ¿sí? Las líneas en zigzag, las clepsidras, que son como el reloj de arena, ¿sí? Invertido. Estos tipos de dibujo empiezan a abundar tanto en grabado como en pintura. Ya para estas pinturas nos ubicamos entre el 4000, 3500, ¿sí? Hasta el 2000 antes del presente. Son más cercanas a nuestra época. Estas figuras geométricas, como mencionaba, tanto en grabado como en pintura, abunda el rojo, mucho más utilización del rojo en este periodo, ¿sí? Figuras que son encerradas en otra figura geométrica. Las que podemos observar acá son principalmente de la región cordillerana, que son de las más tempranas a nuestra época. Más concretamente estas de Cerro Pintado. Estas son ejemplos de pinturas mucho más cercanas a nuestro tiempo.
principalmente de la región cordillerana, del sector de la comarca del paralelo 42. Estas las podemos agrupar en lo que se conoce, como Menjí llamó, estilo de grecas, ¿sí? Aludiendo a las representaciones de los griegos, por las características de los dibujos. Son prácticamente las que luego utilizaron, por ejemplo, en el sector de Chubut, los peretehuelches, diríamos que las trasladaron de las paredes a los toldos, ¿sí? A los cueros de los toldos que utilizaban y que también iban trasladándose de un espacio a otro, cuando todavía, diríamos, en su etapa nómade, ¿no? Hasta la llegada y el contacto con los colonizadores europeos que, bueno, de a poco se fueron sedentarizando y, bueno, fueron mezclándose con otros pueblos. Acá podemos observar el estilo de grecas en su gran mayoría, ¿no? Estos son todos ejemplos de ello. Y como se observa, ven que usan muchísimo el rojo, ¿sí? Se utiliza mucho las paralelas, el zigzag, más que nada el rojo, el blanco, ¿sí? Prácticamente casi nada el negro. Como también mencioné que estas representaciones geométricas evidencian un mayor grado de complejidad, ¿no? En su elaboración, en el entramado, en la combinación de los colores, son las que después se han trasladado en el periodo pretehuelche a los toldos e inclusive hasta en algunos restos de cerámica, ¿sí? Ya datan de aproximadamente 2000, 1800 o 1600 antes del presente. Son todas producciones mucho más complejas, en donde ya estos grupos no solamente habían, diríamos, mejorado su calidad en la producción de las pinturas, vemos también los colores que son mucho más nítidos, ¿sí? A veces eso puede incidir por el espacio en donde está la pintura o que incide en su grado de conservación, o también puede ser porque nos dice mucho de su tiempo, ¿no? De su datación. No solamente porque estos grupos eran más, digamos, desarrollados o más complejos en la elaboración de las mismas, sino también por el nivel de productividad que tenían, en donde ya involucraban el intercambio con distintos grupos, no solamente la representación de la casa, ¿sí? Por ejemplo, o la representación de figuras humanas sueltas, ¿sí? O individuales, como veíamos en las primeras imágenes, que son más de carácter figurativo y que son de las más antiguas, ¿no? Esas corresponden al periodo, muy poquitas al periodo del Holoceno temprano y en su gran mayoría al Holoceno medio. Es decir, que las figurativas son o datan entre 8.000, 9.000, 5.000 años antes del presente, y estas que estamos observando ahora son las más cercanas a nuestra época, entre el 1600, 1800 y hasta el 2500 antes del presente.